Los entretelones de la riqueza que amasó uno de los hombres cercanos a Felipe Calderón Hinojosa y muy cercano a Genaro García Luna, que habría participado también pues en toda esta red de corrupción que se alió con el cártel de Sinaloa en esta cruzada por el control del narcotráfico en México. Se trata pues precisamente de Luis Cárdenas Palomino, este personaje que sería uno de los tres, digamos, exfuncionarios de alto nivel implicados en este juicio del siglo, que probablemente sean implicados en contra, este juicio en contra de Genaro García Luna. Este personaje, Luis Cárdenas Palomino, aprovechó la influencia política de la familia de su exesposa Minerva Elizabeth Castillejo Cervantes para avanzar en su carrera policial y de espionaje. A la par del servicio público, el ex policía se vinculó a más de 150 empresas, incluidas factureras y compañías de seguridad. Hay que recordar que existe toda una investigación del actual gobierno del presidente López Obrador en torno a las factureras y a estas empresas, pues que se les conoce técnicamente como empresas factureras de operaciones simuladas, dedicadas básicamente al lavado de dinero. Y estas otras compañías de seguridad con las que tenía relación, pues hacían negocios al amparo de la carrera de este personaje de Luis Cárdenas Palomino en la seguridad pública. Estos negocios pues se apunta que podrían haber sido pues destinados a lavar dinero del cártel de Sinaloa, y en su red pues también aparecen familiares como su actual esposa, su ex esposa, su novia, la mamá de su novia, su hijo, primos y un tío, en los cuales, bueno, todos estos hechos ya se investigan tanto en Estados Unidos como en México, y tocan también pues a otro de los colaboradores fundamentales de Felipe Calderón Hinojosa en aquella pues supuesta guerra contra el narcotráfico, que no fue otra cosa que una guerra social para pues infundir terror a las personas, a los ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas. Y pues tampoco hay que olvidar, Sósimo Camacho, que en este contexto pues estamos ante un expresidente de la República que prefiere huir a España, a Madrid, refugiarse allá, un país al cual pues le dotó de miles de millones de pesos en un momento de crisis. Todo el sexenio de Felipe Calderón, quizá quienes nos ven en este programa no lo recuerdan con mucha claridad, pero todo el sexenio de Felipe Calderón fue un sexenio de crisis económica brutal, no solo de crisis humanitaria, porque veníamos de esta crisis de las hipotecas subprime, y también veníamos de la propia crisis que se generó aquí en México con una supuesta epidemia de H1N1, una epidemia que supuestamente surgió aquí en nuestro país y que sirvió para el saqueo de miles de millones de pesos. Y en ese contexto, el gobierno del presidente Felipe Calderón, de la mano de su secretario de Gobernación, el español, que justamente tenía muchos vínculos con este país, con España, Juan Camilo Mourinho, pues se dedicaron a rescatar la industria energética de aquel país ibérico en vez de rescatar nuestra industria, al mismo tiempo que saqueaban petróleos mexicanos, rescataban allá a Iberdrola, a Repsol, a hijos de J. Barreras, entre otras empresas a las cuales pues se les destinó miles de millones de pesos en ese mismo contexto de la crisis de los créditos subprime que afectó pues a todo el mundo y particularmente a España. Pues ese es el contexto, Sósimo, de este caso de Luis Cárdenas Palomino que presentamos el día de hoy. Y con respecto de lo que comentabas de esta crisis profunda económica durante el sexenio de Felipe Calderón, recordar que también el desparpajo de Vicente Fox, pues aquí tuvo mucho que ver en este desastre económico, porque Vicente Fox, pues se trató de un gobierno profundamente corrupto y que además despilfarró los ingresos petroleros
de los más altos que hubiera tenido México en los últimos tiempos, además cuando el precio del petróleo estaba en niveles muy altos y prácticamente ese dinero se esfumó, y después México durante el sexenio de Felipe Calderón, ya desde el de Vicente Fox, pero cayó en una crisis muy profunda que probablemente la élite no recuerde, porque hay que recordar que precisamente la élite de este país pues no vivió esa crisis. La crisis siempre la pagó el pueblo, siempre la pagó la población. Ellos siguieron haciendo sus negocios al amparo del poder, incluso con recursos públicos, y resulta que en realidad esta profunda crisis, pues quien la vivió, quien la padeció, fueron las decenas de miles de familias en este país. Y como bien comentas, pues en este contexto es en el que se da también esta operación de Cárdenas Palomino, esta investigación que ha realizado Miguel Vadillo, y que en esta red de la cual hemos estado ya comenzando a platicar, pues son 150 empresas. Imaginemos esto, son 150 empresas, una estructura de ese tamaño para lavar dinero, en la que Nancy Flores pues también incorporó Cárdenas Palomino a familiares como su actual esposa, su exesposa, su novia, su suegra, su hijo, sus primos y también pues un tío. Es decir, pues involucró prácticamente a gran parte de la propia familia. ¿Y por qué? Pues porque creían que nunca les iba a pasar nada, porque creían que la impunidad que tenían en ese momento, ese gran poder que acumularon durante ese tiempo, que hay que recordar otro asunto también: estos personajes no solamente se enriquecieron y lavaron dinero, sino que también son responsables de crímenes y tratos crueles, deshumanizantes o inhumanos, y también de violaciones masivas a los derechos humanos. En ese momento, cuánta fabricación de culpables, por ejemplo, porque creían que podían hacer todo y creían que nunca les alcanzaría el brazo de la justicia. Así es, Osimo, y recordar que el 5 de julio de 2021 fue cuando la Fiscalía General de la República pues dio a conocer la detención de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal. Justamente ocurrió esa detención en Naucalpan, Estado de México. En aquella ocasión la Fiscalía General de la República dio detalles pues de esta detención de Luis Cárdenas Palomino por su probable responsabilidad en el delito de tortura. El operativo de captura se realizó en el domicilio del ex servidor público aquel 5 de julio de 2021, justamente pues para ejecutar esta orden de aprehensión en contra de este ex titular también de la AFI, hombre cercano, cercanísimo a Genaro García Luna. Ese operativo pues se llevó a cabo por fuerzas del orden y pues justamente llevó a la detención de quien fuera pues un personaje muy ligado a la Secretaría de Seguridad Pública en aquel momento, pero también a órganos de inteligencia. Este mando policíaco durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa también es identificado como uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna. Y pues recordar que Genaro García Luna está siendo en este momento sometido al juicio. Hoy se reanuda este juicio en su contra por presuntamente haberse aliado con el cártel de Sinaloa. Este delito que se le imputa a Cárdenas Palomino y por el cual sigue en prisión actualmente es por el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de Sergio Cortés Vallarta y Eduardo Estrada Granados, presuntos integrantes de la banda de los Zodiacos, quienes fueron detenidos el 27 de abril de 2012 junto con esta fecha está mal, junto con la francesa Florence Cassé. Sí fue en abril de 2012, Sosimo, ¿no recuerdas? Fue justo durante este montaje difundido en el noticiario de Carlos Loret de Mola en Televisa, algo que había ocurrido, una detención había ocurrido anteriormente, pues se dio a conocer como si fuera en vivo por estos hechos de tortura, es por los cuales está en prisión Cárdenas Palomino, pero se le sigue también investigaciones por su probable
responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso, por supuesto, en otros temas ligados con corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública y corrupción dentro de sus propias funciones. Además, todo esto que les mencionábamos son 150 empresas las que habría constituido, con las que se habría aliado este personaje para presuntamente en algunas de ellas lavar dinero. Así es, Nancy Flores, la detención de esta banda supuestamente que integraba Florence Cassés y otros fue detenida días antes del 8 de diciembre de 2005 y precisamente fue esta fecha, el 8 de diciembre, cuando se organizó este montaje a cargo de Genaro García Luna y de el periodista Carlos Loret de Mola, precisamente para simular que trabajaba la dependencia federal a cargo de García Luna, que se estaba combatiendo el secuestro y la inseguridad. Recordemos, Nancy Flores, que no se trató solamente de un solo montaje, hubieron otros montajes que después se advirtió que en realidad eran clientes, había una suerte de modus operandi con reporteros de Televisa para simular que en vivo se estaban realizando detenciones o en marcha habían operativos y que se estaban entonces en ese momento televisando. Recordemos que incluso de manera jocosa entre la gente se le llamó García Luna Productions a este tipo de montajes porque sí, fueron de manera muy desafortunada, lo decimos, pues muy comunes durante este sexenio de Felipe Calderón, cuando la seguridad estuvo en manos de Genaro García Luna y su grupo, dos bandas, una de ellas conocida como los 12 Apóstoles y otra como los 7 Jinetes del Apocalipsis, y en la que por supuesto de manera destacada participaba este lugarteniente de él, Palomino, y que Nancy Flores, pues se trata, ahora vemos, de una madeja que se empieza a jalar con respecto de la estructura financiera que este propio personaje, Cárdenas Palomino, echó a andar. Así es, Osimo, vamos a ver en pantalla uno de los esquemas y acercamientos al mismo de estos esquemas que tiene la autoridad, donde se han documentado estas más de 150 empresas con las cuales tuvo alguna alianza él o sus familiares, y justamente para ver cómo este amigo, socio y cómplice de Genaro García Luna ha sido fichado por las autoridades mexicanas por su presunta participación en lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Este personaje, Luis Cárdenas Palomino, actualmente preso en el Altiplano desde 2021, aprovechó la influencia política de la familia de su exesposa Minerva Elizabeth Castillejo Cervantes para posicionarse en cuerpos policiales de inteligencia y seguridad. Desde allí utilizó esta red de 150 empresas que estamos viendo en pantalla en estos momentos para, sobre todo en el caso de aquellas que han sido identificadas ya por la autoridad como empresas factureras de operaciones simuladas, y otras más de seguridad, pudiera hacer negocios y sobre todo para que pudiera presuntamente lavar dinero producto de sobornos que recibía de narcotraficantes, principalmente del cártel de Sinaloa, que en aquel momento encabezaba Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, a cambio de otorgarles esta protección para transportar drogas hacia Estados Unidos. En las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria aquí en México, aparecen en los archivos los nombres de familiares de Cárdenas Palomino, y la influencia política que estos tuvieron cuando ocuparon cargos públicos en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Uno de esos familiares es su ex-suegro Marcos Castillejo Escobar, abogado que fue ejecutado en 2008 con 6 disparos cuando llegaba a su oficina en la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, y quien era compadre y socio en un despacho de abogados del general Rafael Macedo de la Concha. Este último fue procurador general de la República en el gobierno del panista Vicente Fox. El suegro de Cárdenas Palomino también fue subprocurador general de la República, y por su influencia en áreas de procuración de justicia
defendió en tribunales a los hermanos Briviesca Sahagún, quienes utilizaban las influencias de su madre Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, para gestionar a empresas privadas contratos con petróleos mexicanos. Sin embargo, a pesar de las evidencias, pues ya sabemos que en el caso de los hermanos Briviesca nunca se les fincó responsabilidades ni fueron pues juzgados por esto, a pesar de que incluso a uno de estos hijos, a Manuel Briviesca Sahagún, le retiraron la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pues por todos los actos de presunta corrupción que le fueron imputados también en el vecino país del norte. Sosimo Camacho, pues parte de esta investigación del periodista Miguel Vadillo que hoy estamos presentando tanto en nuestra portada de la revista impresa de Contralínea como en nuestra página www.contralinea.com.mx y también aquí en este pues espacio por internet. Y pues ahora también podemos leer de manera distinta aquellos asesinatos ejecutados en contra de funcionarios o exfuncionarios en su momento, porque pues entonces eran presentados como resultado de su trabajo, de las amenazas que recibían supuestamente por hacer bien su trabajo, amenazas que recibían del crimen organizado o respuestas del crimen organizado ante la ante la acción de la autoridad. Pues ahora vemos que en realidad estaban pues metidos en el cártel, en uno de los cárteles de manera pues muy clara, y que muchos de los incluso asesinatos que cometían uno y otro bando, autoridades incluidas en ese entonces, pues en realidad todo se trataba de ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada. Este caso que has comentado hace unos momentos del ex suegro de Genaro García Luna, pues no fue el único. Otros integrantes del grupo de Genaro García Luna también perdieron la vida y siempre se presentó que se trataba de autoridades que recibían pues los castigos por combatir a el crimen organizado y trabajar en favor de la sociedad, cuando pues vemos que en realidad estaban involucrados en grupos del crimen organizado que a veces también respondían, y por eso había ejecuciones prácticamente entre ellos. Recordar también entonces por qué cuando la Secretaría de Marina abatió a Arturo Beltrán Leiva, conocido entonces como el Barbas, el máximo dirigente del cártel de los Beltrán Leiva, pues apareció pues, el cuerpo vejado por los propios marinos. Hay fotografías incluso al respecto, y ahora vemos que prácticamente se trataba pues de mensajes que se enviaba entre autoridades y integrantes de otras bandas como parte también del propio crimen organizado. Y además del caso del ex suegro de Genaro García Luna, también está el caso del excuñado de Cárdenas Palomino, Humberto Castillejo Cervantes, quien fue coordinador de asesores de Macedo de la Concha y de Eduardo Medina Mora, cuando ambos fueron titulares de la Procuraduría General de la República en los gobiernos de Vicente Fox y Calderón. El cargo político más importante de Castillejo Cervantes fue sin duda en el gobierno de Peña Nieto, al desempeñarse como consejero jurídico de la Presidencia de la República, mientras que su cuñado Cárdenas Palomino y García Luna hacían negocios con grupos del narcotráfico y creaban empresas que facturaban operaciones simuladas e introducían recursos ilícitos en los circuitos financieros del país mediante depósitos y triangulaciones por cientos de millones de pesos. Pues se trata en el caso del ex suegro de García Luna y también el excuñado, pues involucrados totalmente en este esquema financiero para lavar dinero a favor del cártel de Sinaloa. En 2001, el arranque del gobierno de Vicente Fox, justamente el ascenso de Cárdenas Palomino continuó, se convirtió entonces en el primer director general de investigación policial de la recién creada Agencia Federal de Investigaciones, y para 2006, pues ya en el gobierno de Calderón y bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino se convirtió en titular de Seguridad Regional y después en coordinador de inteligencia para la prevención del delito. A Luis Cárdenas Palomino, en todo este seguimiento que le han dado las autoridades, sobre todo mexicanas, pues se le ha encontrado cómo opera su red familiar para pues también mover unas cantidades millonarias que
revelan en algunos casos riqueza inexplicable, o al menos eso es lo que están actualmente pues investigando las propias autoridades, y que podría llevar más adelante a más detenciones en torno al círculo cercano a Cárdenas Palomino. Y no olvidar, Sósimo, que en este juicio que se lleva en la Corte de Estados Unidos allá en el condado de Brooklyn, en Nueva York, pues ha salido también a relucir el nombre del propio Cárdenas Palomino en la declaración que hizo Sergio Villarreal, alias El Grande, pues diciendo que cuando ya Genaro García Luna había asumido esta Secretaría de Seguridad Pública, él directamente ya no recogía estos sobornos por $1.500.000 cada mes, sino que mandaba, entre otros, a Luis Cárdenas Palomino. Es lo que ha declarado El Grande, y por eso también este exfuncionario, ex servidor público, pues forma parte de las propias investigaciones allá en Estados Unidos. Así es, como decíamos, se trata de el lugarteniente, probablemente el más importante de los que tenía Genaro García Luna. Pues se trata de probablemente el lugarteniente más importante de este exsecretario de Seguridad Pública, quien pues lo vimos no solamente en operaciones de tortura, incluso en vivo. Hay que recordar que él fue el que prácticamente estaba torturando a Israel Vallarta en este montaje realizado con Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna, de una supuesta detención de secuestradores, y que pues en realidad el operativo, como decíamos hace un momento, se había llevado ya antes, y era precisamente Cárdenas Palomino quien aparecía ahí en vivo, prácticamente torturando sin que los medios de comunicación pues cuestionaran el hecho, toda una suerte de campaña mediática a la que no solamente se había sumado en este caso Televisa como participante, sino que posteriormente todos los medios corporativos guardando silencio sobre lo que se había visto ante cámaras en horario estelar y que prácticamente nadie cuestionó. Pero regresando con Cárdenas Palomino, Nancy, pues ya hablábamos acerca de esta participación que habrían tenido familiares de él, en el caso de su ex suegro y su ex cuñado, pero también precisamente aparece la esposa, la ex esposa, la novia, un hijo, la madre, que se beneficiaron precisamente con dinero sucio y que aparecen en las propias investigaciones que han estado realizando las autoridades en materia de estos circuitos financieros, que dan cuenta de esta estructura impresionante de más de 50 empresas armada por Cárdenas Palomino y operada por él para lavar dinero. Y a Luis Cárdenas Palomino se le conocía pues tanto en el mundo policial como en el propio mundo del crimen organizado como el Pollo. Además de amigo, era la mano derecha de Genaro García Luna, y por supuesto que tenía un papel muy relevante en el sexenio calderonista. Esto le permitió consolidar poco a poco esta red de empresas factureras que veíamos en este esquema que presentamos aquí. Nuestros compañeros de la producción lo van a volver a poner, este esquema justamente que están viendo ustedes en pantalla, de empresas factureras. Más de 150 empresas se conectan con el exfuncionario y actualmente preso en el penal del Altiplano. Esto para hacer negocios, pero también para triangular presuntamente dinero sucio, producto de sobornos del narcotráfico combinado con empresas privadas de seguridad, y también con compraventa de distintas residencias a través, en algunos casos, de prestanombres. Este ex policía pues estuvo casado con Minerva Elizabeth Castillejos hasta el año 2004. En 2012 contrajo matrimonio con Gise Díaz Martínez, lo que le permitió recibir transferencias millonarias a sus cuentas bancarias a ambas mujeres. Otros familiares y personas cercanas a Cárdenas Palomino, como sus hijos, su madre, su novia Claudia Soto González y la mamá de esta, de nombre Estela González Barrientos, así como primos y también tíos, fueron involucrados o están involucrados, al menos
Eso se revela en los expedientes a los que Contralínea ha tenido acceso en estas transferencias de dinero, muchas de ellas pues por varios millones de pesos, y también en la constitución de empresas y en la triangulación de recursos ilícitos identificados por las autoridades mexicanas. Pues estamos viendo aquí en pantalla uno de los detalles de este esquema, un esquema que es de los más amplios, de los más grandes, Sósimo Camacho. De hecho, decidimos no ponerlo aquí como solemos hacerlo a espaldas de nosotros, porque la letra es tan pequeñita que usted no podría ver el detalle de pues toda esta información financiera de la que sí se deja rastro, porque también hay que decirlo, Sósimo, muchos de los recursos que manejan, sobre todo servidores públicos o ex servidores públicos, producto de sobornos o pago de favores, se hacen efectivo y de eso no hay rastro. Y en este caso sí hay rastro porque se manejó en los circuitos financieros y también en la compra de bienes inmuebles. Así es, por lo que podemos advertir, pues solamente se trata de una parte de toda esta fortuna amasada por el grupo de Genaro García Luna. Por supuesto, estamos centrándonos en el caso de Cárdenas Palomino y estas 50 empresas que además involucran a familiares. Al detalle, podríamos destacar que algunas de las cuentas de Luis Cárdenas Palomino fueron abiertas en Banamex, American Express, Banco Bilbao Vizcaya, Bancomer, Santander, Banco Azteca y Banco Santander. Tan solo en esta última cuenta, el ex policía, quien ahora está preso, recibió depósitos en un año, de noviembre de 2013 a noviembre de 2014, por 26,359,000 pesos. A su actual esposa, Giselle Díaz Martínez, Cárdenas Palomino le transfirió en un periodo de 4 años, es decir, de junio de 2016 a noviembre de junio de 2010 a noviembre de 2014, 30,864,000 pesos a su tarjeta American Express, más otras transferencias directas por 255,000. A su exesposa Minerva Elizabeth Castillejo Cervantes le hizo una transferencia electrónica el 26 de agosto de 2009, solamente en una transferencia por 3,100,000 pesos. Además, también es beneficiaria Minerva Elizabeth Castillejo Cervantes de una cuenta que Cárdenas Palomino abrió en precisamente el Banco Banamex. Y Sósimo, vamos a recordar cómo estos personajes se llenaban la boca de estar combatiendo la corrupción al interior de las propias fuerzas federales. En este caso vamos a ver, hemos recuperado un fragmento de una conferencia que dio Cárdenas Palomino sobre el combate al tráfico de drogas y un incidente que se había registrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que era uno de los principales puntos de entrada de la droga hacia México y de la salida de la misma con destino a Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba completamente dominado por los cárteles del narcotráfico, específicamente por el cártel de Sinaloa, y ahí el 28 de junio de 2012 daba esta conferencia Cárdenas Palomino pues para decir que se estaba combatiendo la corrupción al interior de la propia Policía Federal, lo cual pues ya vemos que es falso, porque ellos mismos pues no se iban a disparar en el pie y no iban a decir que ellos eran los que tenían esta red o este vínculo con el cártel de Sinaloa. Vamos a ver cómo lo decía en aquel momento Cárdenas Palomino. Mario, no teníamos conocimiento de quiénes eran los que estaban operando. No teníamos la certeza de quiénes eran las autoridades que estaban en ese momento involucradas con esta red de narcotraficantes. La segunda parte es, sabemos que debe haber más autoridades involucradas en este tráfico y es lo que está investigando actualmente la Policía Federal. No solamente elementos de la Policía Federal, sino de todas las autoridades federales que convergen en el aeropuerto de la Ciudad de México, así como cualquier tipo de autoridad que esté en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estas investigaciones de esta red, Mario, siguen abiertas y las estamos trabajando. Ya hemos detectado que en casos anteriores, no en este en particular, pero en casos anteriores, miembros de las empresas de seguridad privada han estado vinculados con el tráfico de drogas, en particular con los casos de España, en los cuales quienes dejaron subir la droga y dejaron pasar la droga a partir de las máquinas de rayos X fueron elementos de seguridad privada. En relación a tu segunda pregunta, que me imagino es saber con qué organizaciones que están ellos vinculados, lo que nosotros tenemos conocimiento hasta ahorita en esta parte de la investigación es que gran parte de esa droga realmente era para consumo en el Distrito Federal. Nosotros no estamos investigando en este momento al director del aeropuerto, ¿no? Será parte de la Procuraduría General de la República si ellos tengan alguna investigación en ese sentido.
En relación a por qué fue personal del aeropuerto y no fue personal de la División Antidrogas, es decir, la División Antidrogas se dedica principalmente a lo que es la estructura criminal. En el tema de intercepción de drogas se dedica directamente la División de Seguridad Regional. Esta red fue identificada por los aseguramientos que había hecho la División de Seguridad Regional en el aeropuerto y era gran parte del trabajo que teníamos que hacer para evitar y cumplir primero con nuestro trabajo, que el artículo 8 nos faculta y nos obliga a prevenir y combatir los delitos, particularmente de tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de divisas. Por eso es que la División de Seguridad Regional fue la que estaba facultada para hacer ese tipo de operativos y las detenciones. ¿Por qué se trataba de 3 elementos nada más? Se trataba de más elementos. El operativo era más grande, se habían bloqueado las salidas y las entradas. Realmente con lo que el jefe del operativo no contó es que hubiera al final de la cadena otro policía federal que era el que los iba a traicionar y que fue el que los ejecutó y que no permitió que se articulara la orden para poderlos detener. Y en el momento en el que ellos van huyendo, el personal no los detiene porque está viendo que está huyendo personal vestido de policía federal. Pues es que era personal de la Policía Federal la que estaba involucrada, los que estaban involucrados en este caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se dio a conocer pues porque hubo hasta balazos al interior de este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en aquel momento, junio de 2012. Y muy importante rescatar de esta declaración de Cárdenas Palomino, que habla de su propia labor, de qué estaba encargado este personaje, pues ni más ni menos que de detener el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de divisas. Pues nada de eso se hizo. Ya sabemos que él mismo, pues en toda esta red financiera que le hemos presentado en este esquema, pues tenía incluso todas estas cuentas bancarias, este manejo de recursos multimillonarios y además su cercanía con 150 empresas dedicadas, algunas de ellas presuntamente a lavar dinero del cártel de Sinaloa. Y evidentemente pues no se iban a investigar a sí mismos, ni él ni Genaro García Luna jamás iban a decir que estaban involucrados en esta red de tráfico de drogas por medio del cártel de Sinaloa, y recordar quiénes estaban al frente de la Procuraduría General de la República, porque él dice, no se está investigando en estos momentos al titular o al director del Aeropuerto Internacional de México, y eso será una decisión en su momento de la PGR. Hablábamos al inicio de, más bien a la mitad de este programa, de Eduardo Medina Mora y su relación con el operativo Rápido y Furioso. Él estuvo en el cargo del 7 de diciembre de 2006 al 7 de septiembre de 2009. Después estuvo en este cargo de la Procuraduría General de la República Arturo Chávez Chávez del 24 de septiembre de 2009 al 31 de marzo de 2011, y Marisela Morales Ibáñez estuvo en este cargo del 7 de abril de 2011 al 30 de noviembre de 2012. El caso del Aeropuerto Internacional de México le tocó específicamente a Marisela Morales Ibáñez, pero los 3 personajes, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales, pues no vieron toda la corrupción que existía, como muchos otros no la vieron en su momento, y ahora tratan de decir que no se enteraron, que ellos no sabían, que incluso no están seguros de que Genaro García Luna sea culpable, esperando que el juicio pues determine en algún momento su inocencia, algo que se ve pues realmente muy poco probable, y también tratando de deslindarse de este personaje, Sósimo Camacho. Pues muchos temas surgen de esta declaración de Cárdenas Palomino. Así es, y vaya que se ve este personaje pues señalando que no sabían absolutamente nada. No fue un evento menor, se trataba precisamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante del país y el que supuestamente debería tener pues mayor nivel de seguridad, y resulta que no solamente hubo una balacera, es decir, fue un enfrentamiento entre 2 bandas prácticamente delincuenciales que al mismo tiempo eran parte de la Policía Federal. Hay que recordar que ahí fueron asesinados 3 federales en este enfrentamiento que hubo. De hecho, hubo incluso imágenes en su momento, algunas de cuando empiezan a darse este tiroteo, y que prácticamente
fue silenciado por la mayoría de los medios de comunicación. Era tan grave esta situación que por supuesto no pudieron ocultarla, sí se ventiló, sí se habló al respecto, tuvieron que dar esta conferencia de prensa como hemos mostrado este extracto, pero en realidad los medios de comunicación lo bajaron muy rápido este tema. Imaginemos si ocurriera hoy algo similar, pues ya veríamos el escándalo no solamente por ese día, sino durante varios meses probablemente. El caso es que pues había policías federales enfrentándose a policías federales, porque ahora lo vemos, pues eran parte de células del narcotráfico que operaban abiertamente. Y de hecho hay que recordar que el propio Sergio Villarreal, el Grande, dijo apenas la semana pasada en este juicio que se sigue a García Luna que incluso sicarios del cártel de Sinaloa eran vestidos por García Luna de policías federales para actuar en contra de rivales de otros cárteles del narcotráfico. Pues en realidad ya se trataba de que no había ningún tipo de división entre los supuestamente encargados de combatir al narcotráfico y el propio narcotráfico, pues ya se habían convertido en parte de lo mismo. Varios sectores, prácticamente podremos decir que la propia Policía Federal pues ya respondía a distintos grupos del crimen organizado en México, y pues vemos precisamente en lo que acabó este cuerpo que costó mucho dinero, al que se le destinaron muchísimos recursos, incluso de carácter tecnológico, para realizar intervención de llamadas, por ejemplo, que estuvieron a cargo de este tipo de tecnología muy cara, muy costosa, que se compró a Israel, y que también ha dicho Sergio Villarreal, el Grande, que incluso todo este tipo de tecnología se puso al servicio del cártel de Sinaloa. Pues precisamente con esta conferencia de Cárdenas Palomino señalando que no sabían que había policías federales metidos en el narcotráfico, pero que seguirían investigando, pues al parecer tenía toda la información, porque quien estaba dando la conferencia de prensa era precisamente uno de los jefes de esa alianza con el narcotráfico. Así es, Osimo, y pues no hay que dejar de ver cómo están pues muy activos algunos tratándose de deslindar de Genaro García Luna, entre ellos el propio Felipe Calderón Hinojosa, pues que le da like cada que puede a pues estas versiones de que él nunca se enteró, ni nadie en su gobierno se enteró de que Genaro García Luna tenía estos vínculos con el cártel de Sinaloa. Entre quienes han dicho que no sabían, pues está el propio Guillermo Valdés, quien fue titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. En el CISEN también estuvieron Alejandro Poiré o Poiré, este personaje que veíamos hace un ratito en otro extracto de una conferencia que recuperamos en este programa de Contralínea, hablando de que no sabía nada del operativo Rápido y Furioso. Pues este personaje también estuvo al frente del CISEN. Otro que estuvo al frente del CISEN fue Jaime Domingo López Buitrón en el sexenio de Felipe Calderón, y ninguno de ellos se enteró jamás de que Genaro García Luna tenía estos negocios. No hay que olvidar que el nombre de Jaime Domingo López Buitrón y también de uno de sus hermanos aparece en el esquema de negocios con Genaro García Luna, que también hemos presentado en este programa de Contralínea, Sosimo Camacho. Así es, pues es muy, muy preocupante lo que se ha estado revelando, esta investigación, pues que hoy les estamos presentando también de Miguel Vadillo, pues arroja luz sobre cómo no fue un sector, prácticamente como podrían algunos pensar, un sector de la seguridad pública que encabezaba Genaro García Luna el que se vinculó al narcotráfico o a la delincuencia organizada. Pues en realidad podemos ver que toda la seguridad pública estaba tomada por este grupo delincuencial, porque los niveles de operación que alcanzaron no pudieron haberse alcanzado sin el conocimiento amplio de prácticamente las otras instituciones del propio Estado mexicano en materia de seguridad. Y muy preocupante que prácticamente haya alcanzado no solamente a las instituciones de seguridad pública y de seguridad interior, prácticamente alcanzó también a las instituciones de seguridad nacional, porque por supuesto que Jaime Domingo López Buitrón, que además aparece en los esquemas financieros, ya en otro momento hemos estado hablando sobre la participación también en este esquema que se utilizó para lavar dinero, pues aparece precisamente él, quien fuera
el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entonces conocido como CISEN. Hay que recordar que pues este centro pues se trata del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, pues una institución no menor en el papel que desempeña, decíamos, no para seguridad pública, sino para seguridad nacional, en manos de alguien ligado también a Genaro García Luna. Y recordar también otra situación, la de que Genaro García Luna inició su carrera, pues tanto profesional como ahora también vemos delincuencial, pues al interior del propio CISEN, encargado de combatir a los grupos subversivos, y que precisamente por eso persiguió, incluso ya habiendo salido del CISEN y como funcionario, pues prácticamente a todos aquellos campesinos que se organizaban y que muchos de ellos hasta la fecha siguen pasando en prisión penas por delitos que no cometieron. Y Sosimo, regresando a este pues esquema que hemos presentado el día de hoy y que de lo cual han dado seguimiento las autoridades mexicanas, que tiene que ver con Luis Cárdenas Palomino, en todo este seguimiento financiero pues se da cuenta de las operaciones a través de Citibanamex, ahora así se llama, entonces Banamex, de la cual eran beneficiarios su ex esposa, pero también su hijo Luis Cárdenas Castillejos. Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras instituciones relacionadas con la Secretaría de Hacienda pues han identificado depósitos de dinero, al parecer de producto del lavado de dinero del narcotráfico, para mantener un control equilibrado en el tráfico de drogas. Es parte de las alertas que se han emitido no solo en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también en Estados Unidos por parte del FinCEN, con su novia Claudia Soto González y la madre de esta, de nombre Estela González Barrientos. Luis Cárdenas Palomino, amigo y cómplice de Genaro García Luna, hizo negocios de compraventa de 6 residencias a través de la empresa Smart Shale Consulting SADCB, de la cual es accionista y representante legal el propio Cárdenas Palomino, y supuestamente se dedica a servicios de investigación y protección. Solo a través de esa empresa, Smart Shale, este ex policía movió 28.502.582 pesos en operaciones de compra-venta de bienes inmuebles. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, Cárdenas Palomino también pues era asiduo a los viajes al extranjero en compañía pues de su cuñado, ahora excuñado Humberto Castillejo Cervantes, quien tuvo, pues ya lo veíamos, un cargo relevante en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También al lado de su hijo Luis Cárdenas Castillejos, su esposa Gise Díaz Martínez, Elena Cárdenas Díaz, y también de Humberto Cárdenas. Y los países a los que solía viajar, pues además de Estados Unidos y Reino Unido, pues también se encontraba Panamá. Nada más recordar esto de los Panama Papers, el escándalo mundial de lavado de dinero allá en ese paraíso fiscal de Panamá, pues un destino también al cual acuden muchos, sobre todo políticos, servidores públicos, para evadir los controles de seguridad sobre el dinero mal habido, el dinero sucio. Y en este caso pues llama la atención que parte de los viajes que realizaba Cárdenas Palomino pues fueran a ese destino de Panamá, ni que fuera el gran paraíso turístico, Sosimo Camacho. Así es, pues, por supuesto que esto tendrá que ser también materia de los seguimientos que realicen las autoridades, prácticamente a qué iba a este paraíso fiscal. Y también dentro de los detalles podemos destacar el caso de, pues, de algunos de los primos de Cárdenas Palomino, el caso de Gustavo, Cecilia y Ramón Cárdenas Moreno, así como el tío de Cárdenas Palomino, Gustavo Cárdenas Fuentes, quienes incluso tienen alertas por triangular recursos, adquirir propiedades y construir empresas que habrían blanqueado de capitales del narcotráfico. Por ejemplo, su primo Gustavo Cárdenas Moreno aparece en listas del FinCEN, el Financial Crimes Enforcement Network, oficina perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por el presunto delito de lavado de dinero en operaciones por $474,102, algo así
como más de 8 millones de pesos. Este familiar de Cárdenas Palomino realizó 362 vuelos internacionales entre 2015 y 2019 a 14 países de América y Europa, algunos de ellos considerados por las autoridades como paraísos fiscales también. Pues le ganó en el número de vuelos a Felipe Calderón Hinojosa, ahora que presentamos hace unos días este esquema también de Felipe Calderón Hinojosa, hablábamos de los 172 vuelos que había realizado igual en un par de años Felipe Calderón al extranjero, pues este personaje le gana a Felipe Calderón en los viajes. Vamos a recuperar una declaración de Felipe Calderón que nunca se enteró, según él, de estos nexos de sus servidores públicos con el cártel de Sinaloa. En realidad, pues seguramente está ocultando lo que todos sabemos, su complicidad con ese grupo criminal y sobre todo su responsabilidad en el baño de sangre que ha enlutado a este país. Un criminal, eso es lo que fue Felipe Calderón en todo su sexenio, es un criminal y debe rendir cuentas. Vamos a ver cómo hablaba pues de su supuesta lucha contra la corrupción y de algunas reformas que se requerían en México. Llamaba a los legisladores un 15 de junio de 2011 a hacer todo lo posible para que México saliera adelante. Ya les decíamos, estábamos en una crisis económica brutal, pero también estábamos en una crisis humanitaria que había llevado a los medios de comunicación al silencio cómplice. No olvidar que en abril de ese mismo año, 2011, los medios de comunicación habían firmado este pacto de silencio en el cual uniformaban sus líneas editoriales para dejar de informar a los mexicanos y a las mexicanas qué pasaba con el baño de sangre en nuestro país. Y ese pacto que firmaron estos grandes medios de comunicación corporativos, pues sin duda está enmarcado en una violación grave a nuestro derecho humano a la información. Vamos a ver lo que decía en aquel momento Felipe Calderón Hinojosa. Es indispensable avanzar en una legislación que permita combatir con mayor eficacia el lavado de dinero. No podemos permitir que los criminales sigan enriqueciéndose a costa de los mexicanos de bien y que sigan financiando sus actividades con recursos que vienen del tráfico de drogas, del secuestro, del robo o de la extorsión. La Cámara de Senadores ha trabajado muy intensamente, con mucha responsabilidad en la aprobación de la minuta de ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un periodo extraordinario representa una gran oportunidad para que la Cámara de Diputados continúe el trabajo realizado por el Senado. Además, son coincidentes las voces, entre ellas del gobierno, pero también de legisladores, senadores y diputados mismos, que enfatizan la necesidad de establecer en la política de seguridad pública una estrategia integral que abarque no solo la confrontación a las bandas criminales y su reducción bajo el imperio de la ley, sino también el establecimiento de mecanismos para perseguir el lavado de dinero, y por ello es tan importante esta minuta. En octavo lugar, es indispensable contar con mejores herramientas para atacar el robo de hidrocarburos, tanto gasolina como otros derivados del petróleo, un delito que está creciendo, que está impactando a las finanzas públicas, a las familias mexicanas y a la economía nacional. La falta de una legislación adecuada abre la puerta para que los delincuentes se enriquezcan a costa de los bienes de la nación y que cuenten con una protección legal a su favor, en tanto que aún no se establece la presunción en favor de Petróleos Mexicanos de la propiedad de los combustibles que son robados. Es urgente establecer esta reforma a una iniciativa que fue presentada desde el año 2008 también y que aún no ha sido resuelta. Urge tomar decisiones para poner punto final a la impunidad en este tema. Urge tomar decisiones, había dicho este expresidente Felipe Calderón, para poner punto final a ese tema, algo que realmente pues solamente eran declaraciones
para la prensa declaraciones que indignan más al saber el nivel de involucramiento de su gobierno, de su círculo cercano con los cárteles del narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa, y que precisamente estamos dando cuenta en esta investigación en la que estamos señalando que solamente en el caso de Cárdenas Palomino pues había una red vinculada con 150 empresas para lavar dinero. Y en el caso de su primo, que ya hablaba Sósimo Camacho, Gustavo Cárdenas Moreno, quien tiene esta alerta y aparece en listas del FinCEN, esta oficina que pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que da seguimiento sobre todo a temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues también aparece justamente la esposa de este pues pariente de Cárdenas Palomino, ella de nombre Lidia Elizondo Imes, y ella tiene alertas en la unidad de inteligencia financiera. Además aparece desde 2016 en la lista de depositantes de los llamados Panama Papers, justamente este escándalo del que ya le dábamos cuenta, un escándalo por lo que significó para el mundo conocer cómo movían fortunas tanto empresarios como políticos, también gente del mundo del deporte, de la cultura, etcétera, para evadir el pago de impuestos, por lo menos, u ocultar el origen ilícito de los recursos que movían desde todo el mundo. Y por supuesto escándalo en el que también hubieron personas de origen mexicano, y entre ellos estaba Lidia Elizondo Imes en este escándalo de los Panama Papers, además de que autoridades financieras mexicanas la identifican como beneficiaria de transferencias de cuentas bancarias de su marido entre 2017 y 2019 por 123 millones de pesos. Además de los expedientes de los que Contralínea posee copia, se apunta que realizó 104 vuelos a sobre todo 3 países, Estados Unidos, España y Francia. Pues es parte, no es todo el reportaje, es parte del reportaje que se publica en la revista impresa de Contralínea, es la portada de la revista impresa, y también lo pueden localizar en www.contralinea.com.mx. Nuestra compañera Indra Cirigo pone ahí las ligas a nuestra página para que puedan visitar directamente los reportajes. Sósimo Camacho, pues una investigación que nos sigue revelando los entretelones de la corrupción, los niveles de corrupción a los que llegó el sexenio de Felipe Calderón, su nivel de involucramiento con el cártel de Sinaloa, que realmente la seguridad pública estaba en manos de este grupo criminal, y por eso se explica también que en todo el sexenio de Felipe Calderón, aunque estuviera fichado como el hombre más buscado en México y en Estados Unidos, el Chapo Guzmán, pues nunca se le detuvo porque pues vivía a sus anchas por todos los sobornos que le pagaba a estos personajes. Así es, y recordar que estos detalles que estamos presentando y que usted puede, por supuesto, profundizar en ellos en www.contralinea.com.mx, pues dan cuenta de una gran cantidad de exfuncionarios, personajes involucrados en este tipo de actividades que hay que recordar, están libres, la mayoría de ellos, ni siquiera están siendo molestados por investigación alguna. Ahí están las empresas operando, ahí están los recursos que ellos tienen y están al acecho para recuperar la seguridad pública o recuperar incluso parte del poder que han perdido. Entonces, pues es también un llamado a pues ver, tener conciencia de que estos grupos prácticamente están actuando, no, hoy algunos de ellos, pues sí, con este juicio a Genaro García Luna, pues podrían estar, digamos que a la defensiva, pero en realidad están la mayoría, el grueso de estos personajes que han integrado estas bandas que delincuenciales ocuparon la seguridad pública en este país, pues ahí están actuando, ahí están las empresas, la mayoría de ellas vigentes, están sin ningún tipo de denuncia, incluso de carácter ya judicial. Por supuesto, hay investigaciones de carácter administrativo, de carácter financiero, que esperemos que sigan y que se vayan convirtiendo en procesos que se judicialicen, porque es un asunto de mera justicia que el pueblo mexicano merece.